Horror en la OTAN. Volodymyr Zelensky ha lanzado una advertencia que ha dejado a Europa en vilo. Con una expresión sombría y una voz cargada de tensión, el presidente ucraniano afirmó que Rusia podría atacar a un país de la OTAN en el 2026. No fue un llamado a la acción, sino una súplica disfrazada de predicción. Zelensky no solo señaló a Rusia, sino que dejó entrever el pánico que recorre los pasillos de la OTAN. Europa está preocupada, admitió, dejando claro que la gran duda no es sobre la supuesta ofensiva de Moscú, sino sobre el futuro del respaldo de Estados Unidos. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. 22 de febrero hablaremos de la desastrosa guerra comercial de Trump. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Humilló a Europa. La OTAN tiene miedo. Lo dejó claro. Volodymyr Zelensky, cuando con voz tensa y mirada esquiva lanzó su última advertencia, no fue una señal de alerta. No fue una predicción estratégica. Fue más bien un mensaje de desesperación. Parado en la conferencia de seguridad de Múnich con los reflectores sobre él y la atención de los líderes occidentales concentrada en cada una de sus palabras, el presidente ucraniano afirmó que Rusia podría estar planeando un ataque contra un país de la OTAN en el 2026. La sala permaneció en silencio por unos instantes, no porque la noticia fuera inesperada, sino porque ya no generaba el mismo impacto. Era una advertencia repetida, con un tono aún más apremiante, más angustiado. Zelensky no hablaba como el líder de una nación en guerra, sino como un hombre consciente de que su tiempo se agota, de que el respaldo que un día fue absoluto, ahora se resquebraja poco a poco. Su discurso no buscaba alertar sobre una amenaza inminente, sino mantener viva la narrativa del miedo. Porque eso es lo que mantiene a Ucrania en el tablero. La idea de que la guerra no ha terminado, de que aún es necesario seguir financiándolo, seguir prolongándola. El presidente ucraniano señaló que el ataque podría provenir de Bielorrusia. Fue una afirmación lanzada con la certeza de quien sabe que su audiencia está predispuesta a creerle. Dijo que Moscú está preparando 15 divisiones con entre 100.000 y 150.000 soldados. Una cifra lo suficientemente grande como para generar titulares alarmantes, pero sin una base concreta que respalde su veracidad. Es un número que suena impactante en una conferencia de seguridad, pero que se desmorona cuando se analiza en el contexto de la realidad militar. Rusia, con una estructura de defensa organizada y con una estrategia clara, no necesita de anuncios estridentes para avanzar en sus objetivos. Mientras tanto, Zelensky no tiene más opción que recurrir a las cifras, a las suposiciones, a los escenarios hipotéticos. No porque tenga información verificada, sino porque necesita que el miedo continúe latente. La guerra, en su lógica, solo puede continuar si Occidente sigue creyendo que su propia existencia está en juego. Pero lo más revelador del discurso de Zelensky no fue la mención de Bielorrusia, ni la cantidad de soldados en formación. Fue el tono en el que se refirió a Europa, a los aliados que, aunque públicamente mantienen su respaldo, en privado comienzan a cuestionar la viabilidad de seguir invirtiendo en un conflicto cuyo desenlace parece cada vez más predecible. Todo el mundo en Europa está preocupado, dijo.
temen quedarse sin el apoyo de Estados Unidos. Esas palabras no fueron casuales. Fueron la admisión de un temor que se ha convertido en la pesadilla de Kiev. La posibilidad de que Estados Unidos deje de ser su principal sostén. Con las elecciones estadounidenses en el horizonte y una administración que, pese a sus declaraciones de compromiso, enfrenta crecientes presiones internas para reducir su gasto en la guerra de Ucrania, la incertidumbre es palpable. Si Washington se repliega, Europa se verá obligada a tomar decisiones difíciles. Y Zelensky lo sabe. Su objetivo con este discurso no fue advertir sobre un ataque ruso, sino empujar a los líderes europeos a comprometerse aún más antes de que sea demasiado tarde. Desde Dinamarca, el Servicio de Inteligencia de Defensa reforzó esta narrativa con otra advertencia. Rusia podría lanzar una guerra a gran escala contra Europa dentro de 5 años, si percibe que la OTAN está debilitada o políticamente dividida. Un mensaje que parece más una estrategia de presión que una evaluación realista de la situación. Porque si algo ha quedado claro en los últimos 2 años es que Rusia no necesita apresurarse. Ha sabido mantener su posición con firmeza, ha asegurado sus alianzas estratégicas y ha fortalecido su economía, a pesar de las sanciones impuestas por Occidente. La pregunta que subyace en todo esto es: ¿quién está realmente debilitado? Porque mientras Moscú avanza con calma, consolidando su influencia y manteniendo su estabilidad interna, Europa enfrenta divisiones, crisis económicas y un creciente escepticismo sobre la prolongación de esta guerra. En el 2022, Rusia ya había utilizado a Bielorrusia como plataforma de lanzamiento para su operación militar en Ucrania. Minsk permitió la realización de ejercicios militares que posteriormente sirvieron como punto de partida para el avance sobre el norte de Ucrania. Este antecedente es clave para entender por qué Zelensky insiste en presentar a Bielorrusia como una amenaza. No porque existan pruebas de una inminente ofensiva, sino porque el solo hecho de mencionarla refuerza la sensación de peligro. Una sensación que Kiev necesita alimentar constantemente para evitar que la atención de Occidente se disipe. Si la guerra deja de percibir como una amenaza directa para Europa, el flujo de armas y dinero comenzará a menguar. Y eso, más que cualquier ataque ruso hipotético, es lo que más teme Ucrania. Pero hay algo que Zelensky no mencionó en su discurso: la realidad en el frente de batalla. Mientras él hablaba en Múnich sobre posibles ofensivas futuras, las tropas ucranianas enfrentaban una situación cada vez más difícil. Las líneas defensivas, golpeadas por meses de combates incesantes, comienzan a mostrar signos de desgaste. Las municiones escasean. Los reclutas son cada vez más jóvenes y menos entrenados. Y la moral se erosiona con cada batalla sin avances significativos. En este contexto, su advertencia sobre un ataque ruso a la OTAN parece más un intento de desviar la atención que un análisis basado en hechos. Si Ucrania estuviera ganando terreno, si Rusia estuviera en retirada, ¿sería necesario recurrir a predicciones de un conflicto aún mayor? Mientras tanto, Bielorrusia, lejos de ser un mero satélite de Moscú, ha tomado medidas concretas para reforzar su seguridad. En diciembre pasado, Alexander Lukashenko anunció el despliegue de armas nucleares rusas en territorio bielorruso, como parte de un acuerdo de seguridad con el Kremlin. Este movimiento no fue un acto de agresión, sino un mensaje claro. Cualquier intento de desestabilizar a Bielorrusia tendrá consecuencias. Occidente puede ignorarlo o minimizarlo,
Pero en Moscú y Minsk la estrategia es clara. No se trata de provocar, sino de dejar en claro que cualquier escalada tendrá respuesta. La desesperación con la que Zelensky pronuncia estos discursos no es gratuita. Sabe que el tiempo no está de su lado. Necesita que los líderes europeos sientan el mismo miedo que él proyecta, que sus palabras resuenen en los medios, que las encuestas en Occidente reflejen un renovado apoyo a la guerra. Porque si la gente deja de temer, si los ciudadanos europeos comienzan a cuestionar los costos de este conflicto, el respaldo a Kiev se desmoronará. Y cuando eso ocurra, su margen de maniobra será mínimo. Pero mientras Kiev intenta sostener su narrativa con declaraciones cada vez más alarmantes, Moscú mantiene una postura serena. No hay anuncios estridentes, no hay discursos desesperados. Hay una estrategia clara y movimiento calculado. Rusia no necesita convencer al mundo de su fortaleza. La demuestra con hechos, con avances concretos, con la certeza de que en el tablero global es la paciencia la que define las victorias. Tal vez en el fondo sea ese el verdadero temor de la OTAN. No un ataque repentino, no una invasión en el 2026, sino la posibilidad de que pese a todas sus sanciones, sus estrategias y su respaldo a Ucrania, Rusia siga en pie. Y que al final, tras todo este conflicto, Occidente termine dándose cuenta de que su mayor error fue subestimar la resistencia de un adversario que nunca dejó de tener el control del juego. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.